Buenas noches, amados hermanos. Hoy, lunes 21 de noviembre, nos toca estudiar el capítulo 31 de este interesante y tan aleccionador libro de Números. Acompáñenme, hermanos, en una oración. Padre amoroso, Padre santo, te damos gracias por reunirnos semana a semana en este estudio del libro de Números. Te pedimos, Señor, tu guianza como todas las semanas para poder entender todo lo que tú nos quieres enseñar en cada capítulo, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre santo vamos a hacer este estudio. Amén. He dividido este capítulo, hermanos, en dos secciones y vamos a empezar la primera parte que trata del juicio divino a Madián. Recordemos que ya en Números, en el capítulo 25, si ustedes quieren revisar en los versículos del 6 al 9, hubo juicio divino donde murieron 24,000 israelitas. Ellos habían fornicado al unirse a las mujeres moabitas y a las madianitas y hubo esta mortandad porque también hubo un juicio de Dios al respecto de estos incidentes. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo había mandado a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, muy importante, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Así es, hermanos, el Señor es el que decretó el juicio. Esta venganza contra Madián vino de parte de Dios, porque Dios es el único Dios de las venganzas. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué fue este juicio? Por haberse unido Israel con Moab y Madián, los madianitas, las moabitas, ¿no? Y contratar a Balaam para que maldijese a Israel. La gente de Madián, la gente de Moab, había contratado a Balaam para que maldijese a Israel, y como no lo pudo hacer, entonces Balaam sedujo disimuladamente al pueblo para que se junte a la idolatría y a una vida sensual, como era la costumbre de ellos, y nada escapa al conocimiento de Dios. Los ojos de Dios recorren toda la tierra, tiene oídos para oír y ojos para ver las maquinaciones de los hombres. Y Madián, al igual que Moab, eran pueblos, acordémonos, que vivían en el desierto por donde tenía que pasar Israel rumbo a su tierra prometida. Estaban a merced de estos pueblos y de todas sus costumbres. Recordemos que fue Madián el lugar donde llegó Moisés cuando huyó de Egipto.
allí se encontró a Yetro, al que fue su suegro, y a sus hijas, que lo auxiliaron. Hubo pues guerra contra Madián. Acabamos de leer, 12,000 hombres fueron a la guerra, 1,000 por cada tribu. Retomemos los versículos 6 para enfocar bien. Y Moisés los envió a la guerra. 1,000 de cada tribu envió. Esta es una parte de la lectura muy importante. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano. Versículo 7. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo había mandado a Moisés, y mataron a todo varón. Versículo 8, abreviando, mataron a los reyes de esa tierra, mataron también a Balaam. ¿Qué representan, hermanos, los vasos del santuario y las trompetas que Finés llevó a esta guerra? Que se trataba también de una guerra espiritual, de una separación. Esos vasos, esas trompetas, le harían recordar a Israel de esa separación, ¿no? Israel debía afirmar este concepto divino, ¿no? Dios les dice en Deuteronomio 7, vamos a leerlo, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7, en los versículos del 6 al 10, dice, porque tú, le dice Jehová a Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, hermanos, especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más estamos llamados a dar testimonio, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué nos escogió Jehová? Porque nos amó, porque os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a Isaac, a Abraham, a Jacob. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Apliquemos a nuestras vidas, hermanos. Toda la palabra del Señor en el Antiguo Testamento apunta al cumplimiento en Cristo Jesús y por lo tanto es para nosotros estas cosas. Conoce pues, le dice el Señor a Israel en ese tiempo y ahora a nosotros. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. ¿Cómo es posible que podamos juntarnos a otros pueblos? En este caso Moab y Madián. ¿Cómo era posible eso? Que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1,000 generaciones y que da el pago. Acá está la razón del juicio. Dios es un juez justo y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Los moabitas, los madianitas eran gente impura, eran gente idólatra, tenían otras creencias y entonces eran gentes que no conocían a Dios, rechazaban, estaban en guerra contra el Dios verdadero. Ellos tenían otros dioses y honraban otras cosas. Entonces, esto era lo que Israel debía de afirmar y no lo había hecho. Por tanto, hubo juicio. Es una separación de ayer, de hoy y para siempre. Como lo dice el Señor en Isaías, también en el Antiguo Testamento, en el capítulo 52, 11, dice, ya le dice a una patria, a una nación ya establecida, tristemente, también que vuelve a caer en lo mismo, siempre tropezando con la idolatría, con el juntarse hacia lo que no conviene. Le dice, apartaos, apartaos. Son los consejos divinos que debemos de tomar en cuenta. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Por eso Finés llevaba los vasos del santuario y las trompetas para que Israel tenga presente que es una separación que tiene que haber con estos pueblos. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios. ¿Qué cosa llevaba Finés en su mano? Utensilios, los vasos del santuario, que se usaban para las ceremonias que tenían en el tabernáculo. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
Es un salir siempre, hermanos, de esos lugares que nos tienen cautivos. Cada uno sabe qué cosa en esta tierra, en este mundo, nos jala, nos tiene cautivos. En este caso, en la lectura de Isaías, de lo que acabamos de leer en Isaías 52, Israel estaba cautivo ya en Babilonia, ¿no? Y en el caso del capítulo 31 de Números, habían fornicado, se habían unido con los moabitas y los madianitas. Es un salir de todo aquello que sea impuro para nuestras vidas. Recordemos el origen de los moabitas, hijo de Lot y de su hija, una de sus hijas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y qué dice el Nuevo Testamento respecto de esta separación? Y dice mucho. Y vamos a verlo en Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 15 y 17. Dice, no améis al mundo. Miren el juicio que vino. Murieron. Mataron a todos los madianitas. Los 12,000 hombres mataron a todos los madianitas. Hemos leído en los versículos del 1 al 12. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esas son nuestras cautividades, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, o sea, la vana manera de vivir, no provienen del Padre. Por eso es que no es agradable a Dios cuando estamos en esas situaciones, sino del mundo, provienen de la misma esencia del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y analicemos, hermanos, la palabra mundo. Mundo viene del griego, es una palabra griega, en griego es cosmos, con K. Es el vasto, estaba buscando, es el vasto sistema de esta época, del mundo, que Satanás promueve, porque él es el príncipe de este mundo y que existe independiente de Dios. El mundo no solo consiste en los placeres malos, inmorales, sino que también se refiere a un espíritu, el espíritu de mundanalidad, el espíritu de rebeldía, de indiferencia, de incredulidad hacia Dios y que habita en aquellos que no se quieren someter voluntariamente al señorío de Cristo. No les importa, no lo conocen, ¿no? Ese señorío de Cristo tan precioso en sus vidas no lo quieren. Son sabios en sus propias opiniones, ¿no? Y al respecto de esta sabiduría que los mundanos dicen tener, que son sabios ellos en su propia opinión, el Señor dice en 1 Corintios 2, versículo 12, Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe, la sabiduría de este mundo, o sea, la sabiduría que el mundo nos da, es insensatez para con Dios. Y en Tito, miren todo lo que dice el Nuevo Testamento con referencia al mundo. Y en Tito 2:12 dice, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, en este mundo, sabia, o sea, con la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de la tierra es terrenal, es animal y es diabólica, así lo dice. Pero que vivamos en este siglo sabiamente, o sea, en la sabiduría divina, justa y piadosamente. Y al igual que Israel fue seducido por estos pueblos, los madianitas, los moabitas, fueron seducidos para tener común unión, así también constantemente nosotros somos seducidos por este mundo. ¿Cuántas veces fue seducido Israel? Los asirios, los persas, los babilónicos, finalmente los romanos. Israel salió físicamente de Egipto en una noche, pero pasaron 40 años para que Egipto
40 años les tomó darse cuenta que Egipto debía de salir de sus corazones y de sus mentes. ¿Cuánto tiempo me ha tomado a mí que Egipto salga de mi corazón? ¿Cuánto tiempo te ha tocado a ti, hermano, hermana, que Egipto salga de tu corazón? Tomemos consejo y meditemos en estos versículos que estamos leyendo en este capítulo 31. Vamos a seguir avanzando en los versículos del 13 al 20. No los vamos a leer, pero se narra que los israelitas trajeron el botín. Hemos leído una parte de esto. Trajeron el botín de Madián y trajeron a las mujeres madianitas. Ya se había matado por orden divina. El juicio de Dios es así, hermanos, y tenemos que aceptar los juicios de Dios porque son justos, aunque a veces no los entendamos, pero yo creo que cada vez que estudiamos más la palabra del Señor, entendemos todas las cosas. Ya se había matado a todo varón y una pregunta, se habían quedado las mujeres. La sensualidad y el estilo de vida madianita continuaría entre los hijos de Israel. ¿Para qué la orden divina entonces de salir a la guerra? Dios no lo permitió y decretó una separación con ellas. En el versículo 15 le dice Moisés, Moisés le dice al pueblo, ¿no? A través de la guianza del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Fuerte, hermanos. Versículo 16, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Recordemos, en lo tocante a Baal Peor. Versículo 17. Matad, esa fue la orden. Matad a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. O sea, esas fueron las mujeres que perecieron. Así cesó la inmoralidad y la corrupción. Por ello, hermanos, ¿qué sabiduría toma para nuestras vidas? Esta primera de Juan, lo que hemos leído en el capítulo 2. No améis las cosas del mundo, porque estas cosas no vienen de Dios. Todo lo que hay es peligroso, nos hace daño. Tenemos que meditar bien en todas estas formas de vida actuales que hay. Creo que no hay necesidad de decir todo lo que nuestros ojos y nuestros oídos están oyendo tocante a todo, hermanos, a la educación, a la cultura, a las costumbres, a la música, a los conceptos de hoy en día. Nada bueno, cada vez es peor y peor la inmoralidad, cada vez. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de este estudio del capítulo 31 y la última sección, la repartición del botín. Esto está en los versículos del 21 al 31, de los cuales vamos a leer algunos pasajes. Pero vamos a definir primero qué es un botín. Botín, su palabra sinónima son despojos. Son los bienes materiales o los cautivos humanos tomados después de una batalla victoriosa. Desde los tiempos de Abraham, allá en Génesis capítulo 14, se dedicaban la 10ª parte del botín a Jehová, el diezmo. Aquí en Génesis 14:20 dice, y le dio a Abraham a Melquisedec los diezmos de todo lo que él capturó de los reyes de Sodoma, de Gomorra y otros 5 reyes más que él derrotó. Otro caso también el de David. Dividió el botín de sus batallas victoriosas por igual. Las dividió entre los que pelearon y los que se quedaban guardando el equipaje, porque esos también eran gente muy valiosa, tanto los que peleaban al frente como los que se quedaban cuidando, guardando, arreglando todo el bagaje, todo el equipaje, ¿no? Y también David, con mucha sabiduría, hizo llegar parte del botín a los ancianos de Judá, aquellos que se quedaban en las tiendas, orando, intercediendo. Vamos a leer algunos pasajes de estos versículos del 21 al 31. Vamos a leer el 21. Dice,
Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Versículo 22. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. O sea, lo iban a purificar. Veamos estos versículos, hermanos, y atesoremos. El botín también tiene que pasar por purificación. Que el Señor hable a nuestros corazones. Y será limpio, ¿no? Versículo 26. También le dice Eleazar a sus hombres, que es la ordenanza de Jehová: toma la cuenta del botín que se ha hecho. Le dice: así de personas como de las bestias. Tú y el sacerdote Eleazar, son órdenes divinas, y los jefes de los padres de la congregación. Versículo 27. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Versículo 29. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda a Jehová. O sea, también se contaba ofrenda a Jehová. Versículo 31. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, ¿no? Ellos obedecieron todas las instrucciones. Todo tocante al reparto para las ofrendas, para el sustento de los sacerdotes y para la congregación, fue hecho cabalmente de acuerdo a la instrucción divina. Aquí vemos que Dios es un Dios de toda justicia y de todo orden. Y finalizando los versículos del 32 al 54, nos narra que hubo también botín de animales y que se tributó al Señor parte del botín tocante a las ovejas, ¿no? Ahí está la repartición, ustedes pueden leerlo. Por motivos de tiempo no podemos explayarnos porque es un capítulo bien largo. Las ovejas, los bueyes, los asnos, todo fue repartido equitativamente según las instrucciones divinas. Por ejemplo, en el versículo 41 dice: y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová. Se lo dio al sacerdote Eleazar, porque esa era la función sacerdotal, como Jehová lo mandó a Moisés. También hubo botín de joyas. Aparte de los metales, había botín de joyas, porque los madianitas y los moabitas tenían muchas riquezas. Leamos, hermanos, cómo en estos últimos versículos, los del 50 al 54, se ve la fidelidad de los jefes de las tribus de Israel al traer del botín a Moisés y a Eleazar y hacer como sus líderes mandaban y disponían. Vamos a leer del 50 al 54 y así ya culminamos este estudio del capítulo 31, que tiene gran enseñanza por la separación que Dios nos pide, ¿no? Y de cómo repartir equitativamente las cosas que ganamos en batallas. Gracias, Señor, verdaderamente que hasta aún el botín y los despojos son purificados delante de ti. Vamos a leer del 50 al 54. Dice: por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda. El pueblo estaba agradecido y contento de haber hecho las cosas como Dios manda. Hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. O sea, no tuvieron ese afán egoísta de retener y de ocultar como Ananías, como Zafira, sino lo ofrendaron al Señor. Por supuesto que después el Señor hace repartir entre sus hijos, pero lo primero, ofrecerle al Señor. Y Moisés, versículo 51, y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres
del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. ¿Y qué puede hacer Jehová sino bendecir a sus hijos obedientes? El Señor es galardonador de los que le dan, de los que le buscan. No nos va a dejar sin bendición. El Señor sabe cómo bendecirnos materialmente y espiritualmente, sobre todo, hermanos. La salud que tenemos, el trabajo y todos los beneficios vienen de Él, de lo recibido de Él te damos, Señor. Con este cuerpo sano te servimos. Con nuestras manos que tú nos llenas de bienes naturales, también te ofrendamos y estamos agradecidos y tenemos alimento en nuestra casa. Y nuestras vidas están agradecidas porque estamos haciendo lo que tú nos envías. Y te damos gracias, Señor, porque tus ordenanzas son para cumplirlas. Tú eres el único que nos hace entender todas las cosas. Y si hay algo que no entendemos, haznos entender, porque tú las has dado para santificación de tu pueblo. Y hermanos, que estas ordenanzas se hagan vida, que el Señor nos las revele a nuestras mentes, a nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo, que todo nos revela, que todo nos enseña. El Señor los bendiga, hermanos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo
límpiame